Asamblea Nacional aún sin conocer resolución judicial que dispuso la suspensión condicional de la pena impuesta al legislador Jofre Poma. Presentan nueva propuesta de reforma a Ley de Educación Superior para eliminar examen ser bachiller. 821 millones de dólares en pérdidas se registraron durante el paro nacional, según reiteró el Banco Central del Ecuador. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este jueves 20 de febrero del 2020. La bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información más destacada hasta esta hora. Y tal y como lo anunciábamos en nuestros titulares, la Asamblea Nacional aún no ha sido notificada con la resolución que adoptó el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que aceptó la suspensión condicional de la pena del asambleísta Jofre Poma. Está previsto que el legislador acuda al Palacio Legislativo esta tarde. Ricardo Bravo nos tiene más detalles en el siguiente informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. A pesar de que el asambleísta Jofre Poma fue beneficiado con la suspensión condicional de su pena, hasta el momento la Asamblea Nacional no ha recibido alguna notificación. Así lo señalaron esta mañana los asambleístas Patricio Donoso y Ana Belén Marín, ambos integrantes del Consejo de Administración Legislativa. No ha llegado nada de ningún juez. El juez tiene que comunicarle al CAL lo que ha hecho, la resolución que ha tomado, y con esa resolución el CAL tomar su mejor decisión. No se olvide que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿Esto en relación a que el CAL decidió principalizar al asambleísta alterna? Claro, el CAL resolvió, porque estaba preso el señor Poma, principalizar a su alterna. Hoy que han cambiado las cosas, tendrá el CAL que tomar la decisión que mejor corresponde. No sucede que yo ya salgo de la cárcel y en este momento inmediatamente puedo ir a asumir mi cargo. Hay que tener claro cuáles son los procesos, los pasos administrativos. Lo que sí hemos recibido como integrantes del CAL es una hoja de lado y lado, en el cual él nos notifica que se va a incorporar inmediatamente, lo cual carece de fundamento jurídico y más bien invito comedidamente al asambleísta Poma que argumente todo y que tenga todos los respaldos respectivos para nosotros poder tomar una decisión en justicia. Pero la discusión también gira alrededor del artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la misma que establece las causales mediante las cuales un legislador pierde esa condición, una de ellas tener sentencia penal ejecutoriada. La asambleísta Lira Villalba de la bancada de la Revolución Ciudadana y Fernando Flores del Movimiento Creo manejan sus criterios. Hay que partir del hecho de que la resolución del CAL lo que establece es una suspensión de la remuneración del asambleísta mientras dure la privación de la libertad y no exista sentencia ejecutoriada. Es de conocimiento público que no existe una sentencia ejecutoriada. Para que ésta se dé tiene que haberse agotado los recursos que están establecidos en la ley. Estos no se han agotado, por lo tanto Jofre Poma no ha perdido su cargo, puede pues tranquilamente retornar a su espacio con una mera notificación. A ver, él tiene una sentencia ejecutoriada. Otra cosa, es otra cosa una sentencia ejecutoriada firme, que es cuando él termine de hacer las apelaciones respectivas, pero en el momento tiene una sentencia ejecutoriada. Él no es que se le ha quitado o se le ha levantado la sentencia. Para las 9 de la mañana estaba prevista una rueda de prensa por parte del asambleísta Jofre Poma. Esta rueda de prensa posteriormente fue suspendida hasta las 14 horas de este día jueves. Posteriormente, a las 15 horas, está prevista la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, de la cual el asambleísta Jofre Poma es integrante. Estaremos a la expectativa de lo que suceda en estos dos eventos previstos para esta tarde. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por el reporte. Y la Comisión de Fiscalización avanza con el seguimiento de varios procesos de investigación sobre diversas denuncias. Es así que recibió a varios ministros de Estado quienes expusieron las acciones emprendidas desde sus respectivas carteras sobre estos temas.
En cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización recibió a los ministros de Gobierno y de Defensa para que expliquen las acciones emprendidas en materia de seguridad. Esto luego del asesinato de una ciudadana ecuatoriana en los exteriores de un centro comercial en Quito, producido por un extranjero. La reacción de la policía permitió la captura inmediata del responsable de haber cometido este delito y esta persona está puesta a órdenes de la justicia. Insistieron en que para poder contar con un régimen migratorio que permita definir acciones y controles, es fundamental la aprobación de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Hay necesidad de tener una ley y cuando ya se tiene la ley no se la respeta. Que eso es una característica propia del país, lamentablemente. Y no solamente es eso de que exista ausencia de una normativa legal para poder actuar, sino que no hay cooperación con las instituciones. Por otra parte, la mesa legislativa recibió al ministro de Energía, quien explicó sobre las denuncias planteadas sobre un supuesto tráfico de influencias en CNEL de Sucumbíos. José Augusto Briones aseguró que el tema ya está en manos de la Fiscalía. Los narrados por el antes referido ingeniero Erinson Aguirre en la entrevista a él realizada, se presume la existencia de un posible delito en contra de la eficiencia de la administración pública, que necesariamente debe ser sometido a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado a fin de establecer cómplices de la presunta conducta punible. A la comisión también estuvo invitado el ministro de Finanzas, Richard Martínez, con el fin de que explique sobre el uso de dineros del Servicio de Pago de Accidentes de Tránsito. Sin embargo, se excusó y no asistió. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tras la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al último año, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que el Consejo de Administración Legislativa llevará adelante un proceso de evaluación al trabajo desarrollado por las diferentes comisiones permanentes y ocasionales. Todo el trabajo al interior de las comisiones permanentes y ocasionales serán evaluadas en los próximos días por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. Así lo anunció el titular del Legislativo, César Litardo. Hemos ya solicitado a cada comisión una comparecencia al CAL para que informe su trabajo. El CAL va a tomar medidas al respecto. Hemos también hecho una evaluación y luego que regresemos del receso legislativo vamos a presentar un detalle de la evaluación del trabajo que han hecho las comisiones ocasionales, tanto en la producción legislativa como en lo que implica financieramente para la Asamblea este rubro. El presidente del Parlamento también se refirió a lo ocurrido durante la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales por el pedido de los legisladores de la Revolución Ciudadana de impedir que asuma su cargo la legisladora alterna de Jofre Poma. Esto a partir de la decisión del Tribunal Penal de permitir que Poma cumpla su pena de 1 año 4 meses en libertad. Ante ello, Litardo respondió. El CAL resolvió principalizar a la alterna, señor Poma. Esto tiene varias aristas. Primero, hay que esperar la notificación oficial. La Asamblea no ha sido notificada oficialmente. Las cosas en derecho como se hacen se tienen que deshacer, si es que ese es el caso. Esta fue una resolución del CAL, por lo tanto el CAL, una vez que llegue la notificación, deberá conocer y resolver sobre el tema. Ya en otro tema, el presidente Litardo indicó que ante los últimos acontecimientos generados por legisladores de la bancada oficialista, se prevé una reestructuración interna durante la Convención Nacional, prevista tentativamente para el 29 de febrero. Convención Nacional de AP se pueda lograr y un poco la expectativa que hay dentro del bloque es que esto se genere cambios profundos en nuestro momento político. Estas declaraciones las hizo en el marco de la rendición de cuentas de su trabajo durante el 2019. Mariela Logroño, TVL Noticias. Más de 821 millones de dólares perdió el país durante los 11 días de paro nacional en octubre pasado. Así lo conoció la comisión ocasional que investiga los hechos ocurridos durante las manifestaciones, mediante un informe elaborado por el Banco Central. 11 días de manifestaciones y más de 821 millones de dólares perdió el Ecuador en octubre. Mediante un informe enviado por el Banco Central, la Comisión Ocasional de Paro Nacional conoció los sectores más afectados durante esta fecha. Fernando Burbano expuso. Son 821.680.000 dólares en pérdidas. La evaluación de daños y pérdidas está tanto en 120 millones por tema de daños y 701 millones por pérdidas. A nivel del sector público son 319 millones y del sector privado 502 millones.
La mitad de estos daños afectaron a los sectores de la producción, agricultura y turismo. Héctor Yepes menciona que el monto que resolvió el Banco Central corresponde al 1% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de una cantidad enorme y prácticamente 821 millones es la mitad de lo que se pretendía ahorrar supuestamente con la eliminación de los subsidios. Conociendo estos detalles, los asambleístas acordaron hacer un banco de preguntas y convocar a la titular del banco para que las resuelva. Una de estas inquietudes será sobre las pérdidas en el sector público, dice Burbano. Se adelantar un pliego de preguntas respecto de este informe, de tal manera que en función de ese pliego de preguntas podamos convocar a la gerenta del Banco Central para que sean absueltas. Además, por unanimidad, la comisión aprobó la guía para la recepción de testimonios de las víctimas, con la finalidad de no revictimizarlas. Pues sepamos conducirnos más de una manera receptiva e informativa, puesto que la mayoría del tratamiento de estos casos tiene que caer en las instancias judiciales. Guía basada en parámetros internacionales que recepta los testimonios de los afectados bajo dos ejes: evitar la revictimización y preguntar sobre lo necesario. Esta guía será utilizada en las futuras comparecencias que solicite la comisión. Con la información recibida se hará un informe para que conozca el plenario. Tatiana Sonin-Holzner, TVL Noticias. El asambleísta Raúl Tello presentó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con el fin de eliminar las disposiciones que viabilizan la denominada prueba Ser Bachiller. El legislador argumentó que cada centro de educación superior debe prestar las condiciones necesarias para permitir el libre ingreso a los estudiantes. En ese marco, recogiendo aquello, nosotros estamos haciendo una propuesta de reforma legal que obliga a las universidades del país a implementar este sistema, garantizando la igualdad, la no discriminación, garantizando el derecho a la educación de la juventud de nuestro país. En ese marco, trabajaremos conjuntamente con la Comisión de Educación y, si es necesario, la juventud de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador se movilizará en la finalidad de que la Asamblea tramite con celeridad este proyecto de ley. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. TVL Noticias Intercultural. Machibel Kisanchi Zaji Punja y Yukuna Amiga Chihuaychi Yukunchi Nyami Kasna Kachaupi Punja Piquicho Ashimipi Wijekunawan Kikimpa Guasima Chamukunchi Kajarishun. Informe situación Joffre Poma. Kaimamayakta Tandanakui Ukui Imaman Kai Corte Nacional de Justicia Tandanakui Piyuyarishka Kilka Imaka Manari Chayamushka Nishpami Uyachishka Kuna. Kaipimi Joffre Poma Apugruna Imata Kasna Kai Wanachi Kuna Imata Pakta Chikukpi Kasna Kaika Kispichishka Harkachishka Shinasakirin Chaitami Ñukunchi Kakaipi Yachashaninchi Nishpami Tauka Apukuna Ima Kaimamayakta Tandanakuy Ukupika Uyachirka Kuna Pash. Comisión de Fiscalización Mingarishka Pillanka Gapukuna Pillastawan Yankashpa Ñawpak Mankatikun Kunamika y Kutin Imaka Imachina Yakaya Hatun Yankaikuna Ñukunchi Yakta Ima Piñawpakpi Katikushka Imata Kaipi Yachankapak Mitauka Kasna Kai Ministros Nishka Apugrunakuna Imata Kayachishka Kan Paikunami Imachina Yakaipi Kai Hatun Yakikuna Tiashka Nishka Imata Ñawpak Mankatikushkata Rixichinga Willachinga Nishpami Kaipika Kasna Willachirka Kunapash. Comisión Ocasional Paro, Shinayatika Yajiguata Kai, Wairuquilla Ima Pimi Kai Ñukunchi, Yakta Ima Pika Hatun Atirinaku Itiarka. Chaimanta Rikuki Makpika Kasna, Iskumpacha Iskichunga Shu, Juno Kulki Dola Rimami, Kai Pika Chingarishka Shina Rikurin, Saitami Ñukunchika Kai Kutin Imaka, Rikushkanchi Nishpami, Kai Pika Willachirka Kunapash. Chinapash Kai Shamuk Punja Kuna Imami, Astawan Kai Willaikuna Tesinchia Chinapa, Taripaikuna Imata Ñawpakman Apashun Nishpami, Willachirka Kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con
TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Más información, amigos. Les contamos que el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana se votará luego del receso legislativo. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la ministra de Gobierno, quien formuló las últimas observaciones al texto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, planteó las últimas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. En total, son 13 artículos considerados como los nudos críticos de la propuesta. Uno de ellos, la deportación de los extranjeros. Hoy día sí se puede deportar a una persona, pero primero tiene que ser procesada, sentenciada, cumplir la pena y luego se la puede enviar a su país. El asambleísta César Carrión, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, reconoce que la norma actual ya establece un mecanismo de deportación a los extranjeros que cometan un delito. Y tienen que cumplir determinada pena acá, y mientras culminen ese proceso, está en un proceso de deportación y el juez es el que determina la expulsión. Para los casos más graves y sobre todo comisión de delitos y flagrancia en comisión de delitos. Por su parte, el presidente de la comisión, Fernando Flores, reconoció que el plazo para la aprobación del informe para primer debate ya no les alcanzó, por lo que el documento será aprobado tras el receso legislativo, previsto del 26 de febrero al 11 de marzo. Tenemos algunos temas del menaje de hogar, por ejemplo, de los ecuatorianos que retornan, el tema del registro que generó la Cancillería de los migrantes retornados, de los derechos, algunos derechos de los ecuatorianos en el exterior, el tema de repatriación de cadáveres de ciudadanos ecuatorianos fallecidos en el exterior. El Gobierno Nacional presentó su proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana en agosto de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico recibió la asesoría de un experto en contratación pública en el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Javier Vizcaíno es investigador y consultor en este tema. Él dijo que el proyecto de ley debe guardar coherencia entre el presupuesto y el flujo presupuestario y contemplar además la creación de la unidad de compra pública. El consultor además habló de la necesidad de controlar el conflicto de intereses entre el Estado, la empresa y el comprador. La planificación. Entonces, ahí la respuesta, para ser muy específico, es tiene que haber un plan y como todo plan bien hecho debe tener un ingrediente de flexibilidad, pero no debe ser tan flexible que no haya plan. Con respecto al conflicto de intereses, este es un punto muy específico que se evalúa dentro de la metodología MAPS, que es la metodología para autoevaluación de las contrataciones públicas, que es promulgada por la OCDE, y es un instrumento que se utiliza internacionalmente desde el 2006 y que actualmente está en una segunda versión desde el 2017, que ya se está utilizando y que lo ha aplicado en Colombia, en Chile, y este año lo aplicamos en Guatemala, el año pasado, perdón. El conflicto de intereses se refiere a cuando la institución, el ente rector, en este caso sería el CERCOP, también es el ente encargado de hacer ciertas contrataciones, por ejemplo, las de convenios marco o las de compras por catálogo. Y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ya tiene listo un borrador de informe para el primer debate del proyecto de ley de la Defensoría Pública. La mesa aún no define aspectos como el financiamiento y la creación de la escuela defensorial. Al momento, la Comisión de Justicia de la Asamblea ha sintetizado varios artículos de la propuesta presentada por el Defensor Público. El borrador de informe ya cuenta con cambios, por ejemplo, en lo relacionado a la parte funcional, que pasará al Código de la Función Judicial, mientras que los servicios se quedarán en el proyecto de ley para la Defensoría Pública. Franklin Samaniego, integrante de la mesa, explicó. Toda la parte orgánica, la designación y el manejo administrativo de la Defensoría Pública pasaría al Código Orgánico de la Función Judicial, y toda la parte que tiene que ver con derechos, el tema de mediación, el tema de cómo se interviene en el territorio y cómo se articula la Defensoría Pública, quedaría en esta ley. Aún hay aspectos en análisis como es el presupuestario y de personal.
El defensor público reiteró que esta es una barrera. Con ello también coincidieron los integrantes de la mesa. Sí tenemos un déficit de defensores públicos a nivel nacional de aproximadamente 143 defensores públicos. También, claro, obviamente el tema presupuesto es algo que nos ha afectado, pero sin embargo de lo cual nosotros estamos sacando adelante a la institución. Fiscalía tiene alrededor de 130 millones de dólares de presupuesto y la Defensoría Pública alrededor de unos 35, 36 millones. Entonces existe una abismal diferencia. También hay criterios diversos relativos a la creación de una escuela defensorial. Desde el Consejo de la Judicatura tienen sus reparos. Consideramos que lejos de coadyuvar al fortalecimiento de la dirección nacional de la Escuela de la Función Judicial, la debilitaría. Al limitarla a ser un asesor o coordinador de actividades que le son propias y reiterando además en lo manifestado de carácter privativo. A lo que respondió la Defensoría Pública. Que nosotros podamos estructurar cursos de formación continua y capacitación. Formación inicial, como dije antes, estamos totalmente de acuerdo en que la Escuela de la Función Judicial tiene la privacidad, tiene la potestad privativa. La Comisión de Justicia en los próximos días elaborará el informe para primer debate de esta propuesta, que fue presentada en septiembre del 2019. El proyecto establece directrices jurídicas precisas para prestar asistencia legal integral, garantizar el derecho ciudadano a un eficaz acceso a la justicia y una defensa técnica gratuita. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía demandan la entrega de recursos de acuerdo a la ley de la circunscripción territorial amazónica. La Comisión de Biodiversidad llamó a los ministros de Finanzas y Energía, pero se excusaron. Solo la gerente del Banco Central del Ecuador acudió al llamado de esta mesa. En la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional hubo inconformidad. Los ministros de Finanzas, Richard Martínez, y de Energía, José Augusto, se excusaron de acudir al llamado que les hizo la comisión para que expliquen la entrega de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, de acuerdo a la ley de la circunscripción territorial amazónica, por lo que aprobaron una resolución planteada por el asambleísta Juan Cárdenas. Que se conmine a los titulares de las diferentes carteras de Estado para que un tiempo perentorio sean convocados bajo apercibimiento de ley y de constitución si no lo hacen. Quien sí acudió fue la gerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, quien detalló el mecanismo de entrega de los recursos. Es como que yo tengo, ¿no es cierto?, en mi cuenta bancaria yo tengo tantos recursos. Entonces en mi banco yo le digo, haga la transferencia a esta persona o pague los impuestos o pague los servicios básicos, y el banco X no puede decir no. De acuerdo a la ley de la circunscripción especial amazónica, se crea un fondo para el desarrollo, que se financiará con el 4% del precio del barril de petróleo. Tenemos esta cuenta donde se depositan todos estos recursos de manera mensual. Y que hasta el 10 de cada mes, el Banco Central desembolsa esos recursos, dijo. Que es un sistema electrónico automático que al 10 de cada mes se hace la distribución de los recursos tal como establece el artículo 61 de la ley. Artola presentó una tabla del monto distribuido a cada provincia. En total, 251 millones de dólares en el 2019, señaló. Como les decía, Morona tenemos 52 millones, Sucumbíos 49, Orellana 36, Zamora 36, Napo 33, Pastaza 27, Chimborazo 3, Tungurahua 1 y la Secretaría Técnica 9 millones. Pero el representante de los gobiernos provinciales de la Amazonía, Luis Yugya, cuestionó esas cifras. Y el Estado a los gobiernos descentralizados nos deben alrededor de 160 millones de dólares, que para la Amazonía es un valor demasiado alto. Desde la comisión hubo cuestionamientos a la ausencia de los ministros de Finanzas y Energía para aclarar las cifras. No se descartó una nueva comparecencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional dio seguimiento al pedido de los gobiernos seccionales de solicitar la derogatoria del Decreto Ejecutivo 989, mediante el cual se quitan las competencias de riego y drenaje a los gobiernos descentralizados. El gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Julio Jaramillo, informó que está en camino una reforma a dicho decreto, pero que la decisión le corresponde al presidente de la República, Lenín Moreno. El pasado 7 de febrero, el Consorcio de Gobiernos
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, solicitó al jefe de Estado la derogatoria del Decreto Ejecutivo 989, a través del cual la Secretaría del Agua asumió todas las atribuciones en riego y drenaje, a pesar de que esa disposición corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, según lo establecido en el COTAD. En la última reunión que tuvimos con todos los prefectos, lo hacemos regularmente, fue en la ciudad de Guayaquil. Desde el lado del Banco de Desarrollo estaba yo en esa reunión, acompañado como representante del Ejecutivo con nuestro vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenfosler, estuvo particularmente en esta reunión, y la respuesta y el compromiso que él adquirió en su... TVL Noticias Intercultural. Reformas Ley Movilidad Humana kasna kai hatun kamachi muchugechina kilka imata rimanakushpa katikun kunami kai kutin imaka kai ministra de gobierno apo warmi imami kai mamayakta tandanako iwasi ukuman chayamorka kai pimi imashina yakasna kai kamachi kuna pak rikuikuna paktashka charishka shina yati imaya mañaykuna tiyashka imatami kai pika riksichishpa sakirka shinapash kasna kai apukuna samana punja kunamanta kutimusami hasta wanga riksishpa katinga nishpami willachirka. Ley Defensoría Pública Shinayatica y Justicia Mingarishka uku imapipas hasta wan yankashpa katikun kuna kai kutinmi kai Ley de la Defensoría Pública kamachi imata mushuyachishpa Shinayatica y hatun yankaikuna imaka yaktapi kulkikuna manari kasna pakta churashka kakpimi kai yankaikuna imata kamana tukui ñawpaman katishkanchi nishpami riksichirka kunapash. Comisión de Biodiversidad hatun mingarishka uko ima pipashka ikutinka kai antisuyo marca yakta Amazonía ninchi chay hatun yakta kuna suyo yakta kuna ima pika y kamachi ima shina pakta rikushka tami rimanakurka kuna paikuna kaninmi ñukunchi kasna kai hatun yakta kuna imaman mikulki manari chayashka ki kamachi rikuchishka shina chay matami kayashkanchini kai finanzas shina yati kai energía hatun yanka pusha kuna tapaikunaka mana shamurka kuna choshinapash kai Banco Central hatun ka kulkiwasita pushak puna imami chayamushpa kaipi rixichirka uyarka nishpami uyachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Y rápidamente para esta tarde está previsto a las 15:30 la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales para la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Será en el 7º piso del Palacio Legislativo. Así finaliza esta emisión de noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.